Biblia aquí? Ese silencio me dice que la mayoría la lee. Y muy pocos la estudian. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar un pasaje de la Biblia? Yo corté mucho, estoy metiendo mucho de algo que quería hablar hoy. Oseas capítulo 4, verso 6, es el texto base. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te deseché el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Apréndase la primera parte. Mi pueblo fue destruido. Otra versión dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y me parece que es lo que está pasando hoy en día en las iglesias, en los hermanos, donde hay una modonga muy grande para leer y estudiar la Biblia. Si fuéramos sinceros, hermanos, una gran cantidad de gente aquí ni siquiera lee la Biblia. De los que leen la Biblia, un gran número de esos no la leen bien. Y de los que la leen bien, muy pocos la estudian. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no estudia la Biblia? Perece. Es fácilmente engañado. Y hoy vamos a hablar de cómo estudiar la Biblia. Lo que voy a dar es básico. Alguna gente me ha preguntado qué va a pasar hoy. Lo mismo que ayer. Nada. Que la luna se ponga un poco roja. Ya ha pasado otras veces atrás. Pero no marca que Cristo venga hoy. Puede ser que Cristo venga un día que haya luna roja. Pero no porque haya luna roja quiere decir que Cristo venga hoy. Es más, desde que se sabe con mucha antelación que hoy hay luna roja, Cristo no viene hoy. Porque hay algo claro en la Biblia, el día y la hora nadie lo sabe. Así que si hoy viene Cristo porque la luna está roja, ya hoy no viene. No puede venir porque ya se sabe que hoy hay luna roja, y si la luna roja es la que dice si viene o no, ya hoy no podría venir, porque ya se sabe el día. Definitivamente tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hasta brujería se mete en la iglesia. Yo estuve volando garrote unos días atrás creo que en la iglesia también, en el Facebook, de este montón, hasta de cristianos que tienen el horóscopo diario en sus Facebook, hermano. A mí me llama la atención. Mucha gente lo hace por vacilar, mucha gente lo hace por probar. Hermano, eso es del diablo. La Biblia dice claramente que Dios mandó a los sacerdotes a sacar a los que leían el horóscopo, consultaban a las estrellas, consultaban al sol, a la luna. Así que hoy, hermanos, bájese de esa luna. Lea más la Biblia. Y una vez que lea más la Biblia, estudie más la Biblia. Y le voy a dar varios volados para estudiarla un poquito mejor. Y vamos a ver también, así que agárrense duro, qué es lo que dice la Biblia de la luna roja. Para ver si se nos quita eso, hermanos, y aplicamos un poco lo que aprendamos hoy. En la primera semana, hermanos, hablamos de la inspiración de las Escrituras. Se llama inspiración. ¿Por qué podíamos confiar en la Biblia? 7 cosas por las cuales podíamos confiar en la Biblia, ¿se acuerdan? Porque es científicamente verdadera, porque es históricamente verdadera, todo lo que vimos. La segunda semana vimos los fundamentos de la Biblia, la fundación de la Biblia, 7 razones por las cuales Dios nos dio la Biblia. Lo que hace la Biblia en nuestras vidas, cómo nos transforma, cómo nos cambia, etcétera, etcétera. La semana pasada hablamos acerca de la iluminación, ¿se acuerdan, hermanos? Dijimos que ya la revelación fue dada y que hay que tener cuidado cuando alguien nos habla de nuevas revelaciones. Es que Dios me reveló. Dios no le reveló nada. Ya todo fue revelado. Lo que puede haber es una iluminación con respecto a un pasaje que ya está dado.
Y vimos que muchas veces hemos predicado y visto pasajes que dice hoy, uno, mira, yo nunca había visto eso de esa manera, ¿eh? Hablamos de la iluminación de Dios cuando nos abre los ojos para ver cosas de la vida cotidiana, por ejemplo, cosas que nos impiden avanzar, cuando hablamos de Balaán, cosas que nos impiden, hermanos, ver la salida, cuando hablamos de Agar, que no había visto porque el agua estaba ahí, pero ella no la veía. Y esta semana, cuarta semana, vamos a ver lo que es la observación de las Escrituras. Veremos, hermanos, que el estudio de la Biblia es simplemente aprender a hacer las preguntas correctas a la hora de que vamos a estudiar la Biblia. Y cuanto más bombardeemos los textos, el pasaje que estamos leyendo con preguntas, más vamos a sacar de ese pasaje. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro sobrenatural y usted puede estudiar una y otra vez un pasaje y nunca va a tocar fondo. Nunca va a dejar de sacar oro de esa mina tan profunda que es la palabra de Dios. Ahora, hay diferentes tipos de preguntas que usted puede hacerle a la Biblia, pero hay 4 categorías que yo quiero que veamos hoy, que usted puede utilizar en cualquier estudio de la Biblia. Vamos a enseñar, hermanos, cómo hacer eso. Vamos a ver 4 palabras que incluso para el que quiera predicar, y aunque estoy planeando hacer un cursito de predicación más sencillo, porque aquí hay gente que predica bien, pero le da miedo recibir un curso porque son 10, 11. Ustedes vieron todo lo que hizo doña Flor ahora. Doña Flor es una excelente predicadora para la radio. Cómo detalló, cómo fue explicando todo, si usted puso atención, de una manera tan bonita. Doña Flor siempre lo ha hecho, pero aprendió en un curso y recibió lo que podía recibir. Uno no va a recibir todo, pero aquí hay gente que le da miedo. Y la iglesia necesita tener predicadores más preparados cada vez. La iglesia necesita estar segura que lo que predicó fue entendido. Porque es palabra de Dios, pero lo dije como debía decirlo. O sea, la gente salió entendida de aquello que yo quería expresar hoy. Porque una de las primeras cosas que uno hace cuando va a predicar es tener un objetivo. Y cuando yo tengo un objetivo, ¿por qué quiero predicar hoy como hoy? Yo tengo un objetivo. ¿Por qué quiero hablar de cómo estudiar la Biblia? Bueno, porque hay un montón de gente en tantos años de ser yo cristiano, que cuando aparecen cosas como los 3 días de oscuridad, como esto, como si el Papa es el diablo, o ahora viene la luna roja, pero y ahora el Papa anda ya en la OEA y en la ONU. ¿Qué hacemos? Entonces a mí me pone en duda, digo, pero la gente está escudriñando las Escrituras. No puede caer un cohete en Israel o que se vaya el agua porque ya, hermano, está ahí en la Biblia. ¿Qué va a pasar? Incluso la gente que agarra a Israel y le da una sobreestimación, hermano, que es el pueblo de Dios. Le llaman el reloj de Dios. Yo no lo tengo muy seguro que sea el reloj de Dios. No todo lo que pasa en Israel tiene que ver con los últimos días ni con profecías. Y no todo lo que hace Israel podemos apoyarlo. Porque Israel también hace injusticias en el mundo. Y yo creo que ni nosotros, ni Dios lo apoya. Dios no ha apoyado las injusticias de Israel a través de toda la Biblia. Porque si usted lee la Biblia, Dios le ha jalado el aire a Israel muchas veces, no pocas. Y cuando se ha abandonado de Dios, no por ser pueblo de Dios, Israel, Dios le caguetea lo que ha pasado. Le jala el aire, le manda plagas, le espanta las mulas. Y hoy veo gente en las redes sociales pro Israel y todo es Israel, y Israel es intocable, Israel. No, cuando Israel falla, Dios lo aprieta también. Y cuando Israel falla, Dios no está de acuerdo con lo que Israel hace. Eso me preocupa también porque lo veo en muchos hermanos que conozco, por dicha que no de aquí, como que aquí han aprendido a no ser tan fanáticos, ni a meter el judaísmo en la iglesia, ni a llamar a Jesús Yeshua, aunque se le puede llamar Yeshua, pero la verdad es que yo soy gentil. Soy cristiano evangélico y tico le llamo Cristo y Jesús, así le llamo. No tengo que llamar a Adonai a Dios, no tengo que llamar Yeshua a Cristo, no tengo que llamarle el viviente como muchas iglesias. No, yo le llamo Dios. ¿Cuántos le dicen a Dios Dios? Le puedo llamar Jehová también. Pero a veces tratamos de judaizar el culto con expresiones judías
Como que suena un culto más bíblico, ¿verdad? Cuando hacemos esas palabras, pero no, hermanos. Más bien es peligroso en muchos casos. La palabra de Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, es algo que a través de los tiempos se da, hermanos. La gente le falta conocer la palabra de Dios. 4 palabras para un buen estudio de la Biblia, y sencillo. Hoy no vamos a hacer un exégesis, hoy no vamos a agarrar toda la Biblia. Me vi tentado, pero dije, no me alcanza el tiempo de agarrar este pasaje que vamos a ver ahora y desbaratarlo. Y hablar cuando no habla de la luna roja, pero habla de que la luna y las estrellas van a caer, que tiene que ver con lo mismo. Aunque sí, me di el tiempo para traer todo el capítulo de Mateo 24. Y lo voy a leer. Que hable de las señales antes del fin. Este no es el fin, entonces vendrá el fin. Porque la gente tiene que leer, ya es hora de que la gente aprenda a leer. Y sobre todo, que la gente deje de estar preocupando por los últimos acontecimientos. Por lo que la gente debe preocuparse realmente es por vivir en santidad. Por lo que la gente debe preocuparse realmente es por vivir como la palabra de Dios dice que hay que vivir. Apartándose de pecado, guardándose para Dios y cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. De manera tal que si hoy viniera Cristo se vaya con él. Porque hasta gente que habla del rapto, habla de esto de las 4 lunas, que a neta que me asusta. Y esa luna que habla en 3 pasajes de la Biblia que se convierte en sangre, lo cual no debería ser doctrina. En el libro, es más, son 2, mejor dicho, porque Joel lo repite el libro de Hechos, como dijo el profeta Joel. Y el segundo sería Apocalipsis, porque Hechos lo que hace repetirlo, me está hablando de la venida de Cristo, la segunda venida. Entonces, si alguien cree en el rapto, salvo las personas que creen que el rapto y la segunda venida es un mismo acontecimiento, podrían decirlo. Pero definitivamente, diría mi madre, no, mejor lo voy a dejar ahí, porque si no, ya estoy adelantando criterios sobre este pasaje. Las 4 palabras importantes cuando yo predico es observación, que tiene que ver mucho con el método científico. Segundo, interpretación. Tercero, cuando estudio la Biblia, correlación. Y cuarto, aplicación. Cuando un hijo de Dios estudia la Biblia sin tener necesariamente un estudio, un seminario, debe tener observación. Esto es el método científico. Observa, vea, interprete lo que observó, qué querrá decir, qué puede ser. Tercero, correlación. Y cuarto, aplicación. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Primero, lo primero que un hijo de Dios hace cuando lee la Biblia es la observación. Usted toma un pasaje de la Biblia y se da cuenta y empieza a ver qué es lo que dice. Eso es observación. Leo un pasaje y pregunto, ¿qué dice este pasaje? Lo único que usted tiene que hacer cuando empieza a estudiar la Biblia, un pasaje de la Biblia, es ver el versículo de la Biblia, o la historia, o el texto que está leyendo, y solo obsérvelo. Léalo, vuélvalo a leer, y escriba todo lo que observa. Escriba todo lo que observa. ¿Se acuerda la diferencia entre leer y estudiar la Biblia? ¿Cuál era? La diferencia entre leer y estudiar la Biblia es un lapicero o un lápiz. Con un cuaderno en mano, con una hoja en blanco, eso es estudiar la Biblia. Si usted quiere dejar de leer la Biblia y pasar a estudiarla, siempre que vaya a leer la Biblia, tenga un lapicero a mano, un lápiz. Y empiece a ver lo que usted leyó, el capítulo o el versículo. Ojalá un capítulo para que lo entienda bien, porque el capítulo entero nos da una correlación, que es el contexto. La correlación es el contexto, lo que dice antes, lo que dice después. Y el contexto bíblico, qué dicen otros pasajes que me pueden ayudar, eso es la correlación. Y usted empieza a escribir todo lo que observa. Por ejemplo, en el caso del hombre que fue bajado por el techo, ¿se acuerda? Por 4 amigos. Dice que no podía entrar por la puerta porque estaba llena. Usted apunta,
La entrada no se podía pasar, estaba llena. ¿Usted pone eso? Lo llevaban 4 amigos, no podía caminar. Usted ponga todo lo que observó. Lo tuvieron que pasar por el techo. Era una casa ajena. Lo que usted observe, el cuidado que hay que tener cuando uno baja a una persona por un techo, ¿verdad? Que pudo haber quedado peor. Tras de paralítico quebrado en 7 partes. Ponga todo lo que observa. Yo no le voy a decir lo que yo observo. Tal vez uno es más minucioso para observar. Pero con que usted apunte todo lo que usted observe, hermanos, usted va a tener un buen estudio de la palabra. Qué interesante, ¿verdad? Usted empieza a ver cosas que no había visto. ¿Qué pudo haber dicho la gente? Cuando la gente se puso a pensar que Jesús les dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente piensa, solo Dios puede perdonar pecados. Y después Jesús le dice, pues qué es más fácil decir a la gente, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Para que vean que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados. O sea, soy Dios, puedo perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Le voy a decir lo más difícil. Usted empieza a apuntar todo lo que observa, con un lápiz o un lapicero. Lo escribe, o en la computadora, o en un papel. Si usted no está tomando notas, usted realmente no está estudiando la Biblia, la está leyendo nada más. Lo primero que uno hace para estudiar la Biblia es observa. Una vez que observa todo lo que dice, anote todo lo que a usted le llama la atención. Si usted hace eso, usted tiene una buena predicación, hermano, sencilla. ¿Sabe que este es un método sencillo? Es un método de estudio bíblico y es un método de predicación también, que le enseñan también básico a la gente. Usted podría hacer un estudio con esto y predicarlo. Una vez que usted observó, viene la segunda parte, que es la interpretación. Y ahí en la interpretación es donde usted se hace la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso? ¿Qué se puede significar que la puerta estuviera tapada por un montón de gente? Mire, así pasa en las iglesias. A veces hacemos una campaña y viene Benny Hinn y no podía entrar la gente. Mi mamá quería ir a ver a Benny Hinn, que eso era un milagro, porque le gustaba cómo predicaba el mechudo ese. Pero no podía entrar, ni pudo entrar hasta el final. Lo hicieron en 2 rondas, porque estaba lleno de cristianos. Porque cuando ha venido un evangelista conocido o afamado aquí a Costa Rica, la mayoría de los que van son cristianos. Cuando hacemos una campaña en la iglesia, una película, se llena de hermanos. Y muchas de estas cosas están hechas para ganar almas para Cristo cuando es evangelista. Y la gente llega y se aplana, y los que no conocen al Señor no tienen ni a dónde sentarse. Para usted puede interpretarla de muchas maneras. A veces los que no necesitan son los que más estorban para que los que necesitan entren delante del Señor. Le doy una interpretación que yo predicaría. Podemos hablar de el valor de la amistad. 4 amigos y hubieran dicho, ya cumplimos. Nos reímos aquí, pero no podemos entrar. No, se fueron al río y lo metieron por el techo. ¡Qué amigos! Podemos hablar, interpretar de por qué el hombre deja que lo bajen ahí por una cuerda, cuando a usted le interesa un milagro, y puede predicar un montón de cosas. La interpretación, que es el segundo punto, es hacerse la pregunta, ¿qué significa esto que observé y que apunté? Primero, ¿qué dice? Y usted pregunta a lo que dice, ¿qué significa esto? Ponga atención a esto tan lindo que me encuentro en este estudio, porque yo este estudio tuve que partirlo mucho, diferente a los de los otros, porque aquí hay mucho de Diego Campos, pero la gente dice, el significado de la Biblia es lo que dice. Y yo tengo que decirle, no, muchas veces la Biblia no significa lo que dice. La Biblia dice lo que significa, pero no siempre lo que dice es lo que significa. Déjeme barajárselo así. En cada pieza de la comunicación de la Biblia y todo, a veces hay metáforas, analogías, comparaciones. Dios habla del sembrador, pero no nos quiere enseñar a sembrar aguacates ni jocotes.
quiere tomar la analogía del sembrador para enseñarnos a tener paciencia. No necesariamente es lo que dice. Quiere enseñarnos a que hay diferentes terrenos, a que mucha de la semilla se pierde. Y ahí mismo dice que la semilla es la palabra de Dios, es una metáfora. La semilla es una metáfora de la palabra de Dios. El sembrador es Jesús. Los terrenos somos nosotros. Hay un montón de terrenos. Son frases, igual que los símiles, que literalmente no significan lo que dicen, sino que significan algo diferente. La gente lee, es que Jesús sudó gotas de sangre. ¿A dónde dice la Biblia eso? Aplica un símil, que es una figura literaria, que es una comparación. Dice, y Jesús sudó como gotas de sangre. Desde ese momento usted no lo hace textual. Es un símil, es correcto. La Biblia dice, yo soy la puerta. No dice que Jesús tiene dos bisagras y hace y que cuando usted va al cielo, Jesús está guindando ahí de dos bisagras de oro y hace Es más, cambia esa metáfora que asegura que Jesús es la puerta, conviértelo en un símil y tiene la interpretación. Yo soy como, hace un símil, le pone el elemento comparativo, como la puerta. Entonces se da cuenta que Jesús es como una puerta aquí. La única entrada al cielo es Jesús, no hay otro camino por donde entrar. El que por mí no viene es ladrón y salteador, dice la Biblia. Yo soy el camino. Jesús no es camino, sino será de asfalto, pedregoso, de zacate. No, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy como el camino. Por eso cuando la Biblia dice, este es mi cuerpo, el pan, no dice literalmente que es el cuerpo, como el católico romano interpreta. Dice, yo soy como, esto es como mi cuerpo. O el vino, esta es mi sangre. No dice que esta es mi sangre, literalmente, es una metáfora. Esto es como mi sangre. O representa la sangre. Si yo escribo una carta aquí ahora de la iglesia, o dentro de 100 años o 200 años, ahí alguien lee, ojalá que sea otro país, y le digo, hermano, es que usted me está tomando el pelo. Alguien lee la carta dentro de 100 años y dice, qué raro, a ese pastor con razón lo dejaron calvo, le jalaban el pelo. Eso no fue lo que yo quise decir. No necesariamente las palabras significan lo que dije, significan lo que tienen que significar. ¿Me explico, hermanos? Porque si alguien le dice, es que aquí en este trabajo me están tomando el pelo, usted entiende, ¿verdad? Pero traduzcan eso a un gringo, es más, el mismo día tradúzcaselo a un gringo. Le están tomando el pelo y qué raro, nadie le está jalando las mechas ni nada. Las palabras no significan necesariamente lo que están diciendo, significan lo que tiene que decirse. Eso tiene que ver mucho con el contexto, en qué contexto se está diciendo. Si yo le digo a usted, hermano, es que usted me dejó atrás del palo, yo quedé atrás del palo con eso que usted dijo. Tradúzcaselo a un gringo. Y dice el gringo, ¿qué decir? Ahí yo no sé cómo le pregunta en inglés. Y entonces, ¿cómo le dice uno, Alex, al gringo? Él textualmente tiene que traducírmelo. Como la gente agarra la Biblia. Y le tiene que decir al gringo, hey, dice el hombre que está atrás del palo. Ojalá que le escriba a uno. Y hace el gringo y dice, ¿me imagina a Diego hacia atrás de un arbusto? Seguro se está cuidando o algo. Yo no dije eso. Lo que yo quise decir es, no entiendo lo que me dije, mejor atrás del palo. Y le digo esos dichos ticos. Hay muchas cosas de esas que están en la Biblia. El punto es que la Biblia, William, quiere decir lo que significa, no necesariamente lo que dijo. No sé si me voy a entender. Y para saber lo que significa lo que la Biblia dice, hay que ver el contexto que nos rodea. ¿En qué momento lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿De qué estaba hablando? Por ejemplo, si yo le digo a usted, ojo, usted puede decir, ya, ojo significa, ojo, la vista, el órgano de la vista de los animales y las personas, ¿cierto? Está bien. Pero la palabra ojo puede tener 20 significados. Porque si yo le hablo a usted del ojo, que es ojo del huracán, significa el órgano, por donde ve el huracán. No, es el centro del huracán. Pero es el mismo ojo.
Nada más pele el ojo, hermano, a la hora que interpreta. Y si le digo a usted, el ojo de una aguja no es ni el centro de la aguja ni el órgano por donde ve la aguja. ¿Qué es? El hueco por donde se mete el hilo. Por lo menos 20 interpretaciones del ojo. Sí, Luis, sería bueno. El agua de vida, sí, una agüita fría. La Biblia quiere decir lo que significa y no necesariamente lo que estamos leyendo. Hay que saber leer. Pero esto usted solo lo hace con el ejercicio. Con el ejercicio usted puede entender señas en un trabajo. Con el ejercicio y la práctica y el tiempo usted puede entender una sonrisa, una mueca de su esposa, su esposo, sus hijos, del jefe. O cuando usted ve al jefe todo preocupado y ya aprende cómo entrarle. O cómo no, ni siquiera saludarlo, porque Dios libre. ¿Verdad que sí? Aprendemos un montón de cosas con el tiempo. Y el nuevo se mete así al... La Biblia quiere decir lo que dice en el contexto. Entonces le pregunto a la Biblia, gracias Luisito. No, está bien así. ¿Qué dice? ¿Y qué significa eso? Entonces la interpretación es ver qué es lo que significa la Biblia, no lo que dice. Que la gente dice, si lo dice la Biblia, estoy de acuerdo. Pero ¿qué quiso decir? Por ejemplo, cuando Pablo le dice a los corintios que la mujer no se corte el pelo, ¿qué quiere decir? Lo que mucha iglesia dice, que la mujer no puede cortarse el pelo. Usted tiene que ver a quién se lo dijo. Son preguntas que uno tiene que tener. Se lo dijo a los corintios. ¿Por qué no aparece que la mujer no se corte el pelo en Efesios? ¿Por qué no aparece que la mujer no se corte el pelo en Filipenses? ¿Por qué no aparece que la mujer no se corte el pelo en los otros pasajes de la Biblia? Bueno, debe ser, pero ya son estudios diferentes. Porque en la iglesia de Corintios pasaba algo. Porque solo a los corintios les dijo, a los demás no. Lo que deja de hacerlo una regla universal y lo limita a un pueblo específico. ¿Me voy a entender, hermanos? Porque cuando la gente interpreta lo que dice y no lo que quiso decir, ni a quién, ni por qué, hacen doctrinas rarísimas, hermanos. Solo a los corintios. ¿Y sabe por qué? Porque si usted estudia la historia de Corintios, en Corintios había un culto donde las profetisas de ese culto se rapaban el pelo. Eran las prostitutas del templo. Y Pablo, ¿qué quiso decir entonces? Ya me llegó una iluminación. Le está diciendo que las hermanas de Corintios, si andan con el pelo corto, se parecen a las prostitutas del templo de Corintios. Y tiene toda la razón Pablo. No se corten el pelo, hermanas, porque parecen prostitutas. Pero ya hay unas prostitutas con un pelazo. Huivo. Está fuera de contexto, hermanos. ¿Me voy a entender, hermanos? La Biblia significa lo que significa, no necesariamente lo que dice. Una vez que yo observé, apunté y empiezo a interpretar, viene la correlación. Y la correlación es la explicación que me puede dar lo que está antes de lo que leí, que es el contexto anterior y posterior de un pasaje, o lo que dice en la Biblia con respecto a esto que me va a ayudar, correlación o contexto. Los testigos de Jehová usan mucho sacar pasajes aislados. Entonces en la interpretación de la Biblia oímos una frase muy conocida que dice, un texto fuera del contexto sirve para un pretexto. Este pasaje dice eso, tiene razón, pero ¿de qué está hablando este capítulo? ¿O de qué está hablando este libro en el cual lo dice? ¿O qué dice la Biblia con respecto a esto? Es importante, hermanos, donde yo entonces en la correlación me pregunto, ¿hay algo en la Biblia que me pueda ayudar a entender lo que estoy leyendo ahora mismo en este pasaje? Hay otros pasajes, para eso hay una concordancia bíblica, que hablen acerca de esto, de la luna esta roja, o lo que usted quiera leer. Eso se llama correlación. Buscar otras notas o pasajes en la Biblia que me ayuden con lo que estoy leyendo ahora. El mejor comentario sobre la Biblia siempre será la misma Biblia. En otras palabras, se utiliza la Biblia para explicar la Biblia.
Uno de los principios de la interpretación es interpretar un pasaje que está poco claro con otro que está más claro. En hermenéutica que vimos, por eso si usted quiere estudiar la Biblia más profundo, después hablamos. Pero cuando hicimos el curso solo había 10. En hermenéutica lo que dice es, lo que está explícito es por encima de lo que está implícito. Lo que quiere decir esta regla de hermenéutica es, si hay algo que la Biblia dice categóricamente así es, aunque haya otro pasaje que pareciera decir que así no es, el que dice explícitamente así es, está por encima del que pareciera decir que así no es. Se lo voy a explicar así para que no se me enreden y se me chambeen. La Biblia dice explícitamente Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo dice así, sí, es explícito. Dios es amor. Este pasaje que está explícito es por encima de alguno que pareciera estar o traer implícito en sí que Dios no es amor. Por ejemplo, cuando Dios manda a matar a los niños y a las mujeres y todo, es que Dios de amor que mandó a traer eso. El pasaje que dice explícitamente que Dios es amor está por encima de aquel que pareciera decir que Dios no es amor. Me quedo con el que está explícito. No sé si me voy a entender ahí atrás y todo, hermanos. Hay un pasaje que dice categóricamente que Dios es amor. Aunque haya otro pasaje que pareciera insinuar, porque no dice que Dios no es amor, ¿verdad? Nada más dice que Dios mandó a matar a todo el mundo ahí, el que apareciera, el perico, la lora, se iba con esplumada. Me quedo con el que dice literalmente que Dios es amor. Hay explicaciones después por qué Dios mandó a matar a todos los enemigos de Israel en aquel momento. Hay explicaciones en qué momento lo dice, etcétera. Pero me quedo con el pasaje que explícitamente dice Dios es amor. Entonces me quedo, Dios es amor. Aunque haya pasajes que parecieran decir que Dios no es amor. Parecieran, pero nunca dicen que Dios no es amor, ¿verdad? Entonces me quedo con el que dice que Dios es amor. Siempre debe utilizar lo que está claro en la Biblia para explicar lo que no está claro. Si no lo consigue, ahí es donde salen las sectas en las iglesias. Y puede salir usted y formar una secta. Van a tener ideas extrañas en la que la gente trata de decir, es que yo lo que creo es que esto quiere decir esto. Y es una verdad absoluta y eso es lo que quiere decir. La forma en que sabemos una verdad es ver toda la Biblia para ver qué es lo que la Biblia dice con lo que estamos leyendo. El cuarto punto para estudiar la Biblia es la aplicación. Y la aplicación es lo que me enseña ese pasaje, que ya interpreté, que ya correlacioné, donde escribí las palabras que eran difíciles para mí, no las entendía, donde las busqué en el diccionario, porque a veces leemos la Biblia, hay palabras que no entendemos y así nos quedamos. No, apúntelas cuando observa y váyase a un diccionario corriente y ve a ver qué significan esas palabras. Lea una o dos versiones de la Biblia diferente, la Reina Valera que usted tiene, la versión internacional y una Biblia de lenguaje actual o sencillo. Le va a ayudar mucho a entender lo que dice el pasaje. Entonces usted pregunta, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué otros versículos lo explican? ¿Y qué voy a hacer al respecto con todo lo que he visto, interpretado, observado? ¿Qué voy a hacer al respecto? Esa es la aplicación. ¿Qué voy a hacer con esto que he aprendido del estudio que hice? No importa lo que usted vaya a estudiar, hermano, siempre va a tener que hacer estas preguntas. Primero, ¿qué es lo que dice? En la aplicación. Segundo, describe qué es lo que dice. ¿Qué significa esto que estaba leyendo? Esa es la interpretación. ¿Qué otros versículos lo explican? Y cuarto, ¿qué voy a hacer al respecto con esto? Cuando la gente se va de aquí de la iglesia y no aplica lo que ha aprendido, hermanos, usted no estaba haciendo nada en su vida. Usted vino a ser un oidor más. Ayer Luisito habló sobre la fe. Él dijo algo que yo le había nombrado en estos días,
y que quiero predicar, pero se lo voy a decir hoy para que ya usted vaya madurando un poco. David, ayer comentábamos algo y lo he hablado con David, debiendo ser maestros ya mucha gente aquí en la iglesia, tan viejos que están que vienen a la iglesia, y de oír tanta palabra, otra vez tienen necesidad de que les explique las verdades más sencillas de la Biblia, hablarles del bautismo, de esto, de lo otro. Un día de estos en Faro del Caribe, alguien preguntó, pastor, porque ahora la hacen por teléfono ahí y pone grabación, es que miren que estoy viendo una iglesia donde cuando ahora le ponen a uno un manto encima para profetizar, y ¿usted qué cree? Puedo agregarle, hay gente que no ora por usted si no tiene un poco de arroz, trigo y aceite y lo echa ahí para bendecir su comida y su cocina. No oran si no quema un papel o algo, como dice este mismo hermano de Fabio Caribe, Juan Carlos Sánchez, de brujería cristiana. Y el pastor dijo esta frase, hermanos, que nunca la había tenido, eso se llama iluminación. Nunca he estado de acuerdo, pero él dijo, cuando hacemos la fe palpable, que se pueda tocar, para yo creer, cuando hacemos la fe visible, deja de ser fe. Y la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Yo no necesito que usted traiga un poco de trigo, ni de arroz, ni nada para yo saber que Dios suplirá todo lo que me falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Yo no necesito tener algo visible ni palpable para creer. Cuando hacemos la fe palpable y visible, ya no es fe. Porque alguien me podría decir aquí, querido hermano, ¿qué es la fe? Si no, porque si usted, se lo voy a decir para ver si usted se lo dice conmigo. Es pues la fe, conmigo, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ni se ole, ni se palpa. Y hoy en la iglesia, para hacerlo como más estrambótico, e incluso me decía el hermano Diego Valverde, que nos acompaña los sábados, el de barba, me decía, pastor, y no solo eso, una iglesia que me invitaron, valía $20,000, $10,000 el manto, a ser yo bendecido. Y la gente pasaba. Cuando aprendas esta frase, cuando hacemos la fe palpable o visible, deja de ser fe. Porque la fe es, yo estoy seguro de lo que espero y convencido de lo que no veo. No tengo que verlo ni palparlo. Y la iglesia, hermanos, se está embarcando en un viaje de falta de fe, donde tiene que estar viendo, quemando, tocando el arroz y los frijoles para que oren por ellos, para que vean que son bendecidos. Si no, no oro por la casa. Tráigame un poco de trigo, tráigame un poco de arroz, tráigame un poco de aceite de salat o aceite de oliva, tráigame aquí el manto, se lo vamos a poner encima. Le vamos a poner un casco para que Dios lo cubra con la coraza de Ney, con el casco de la salvación y el yelmo. Joel 2:31, le voy a leer un poco sobre la luna roja. Está bien. Voy a decirle algo. Tal vez Cristo venga hoy, pero de acuerdo a los pasajes que hablan sobre una luna roja, Cristo no viene hoy. Así es sencillo. Porque aquí dice, después de qué cosas va a pasar lo de la luna roja. Y la luna roja no tiene que ver solo con una luna roja, sino con una catástrofe de dimensiones increíbles a nivel mundial y galáctico. Por lo que si yo hubiera leído eso y apuntado, hoy a mí lo que menos me importa es si la luna es roja, verde o luna es elajú o liberiana. Puede ser que esa luna tenga que ver con las mareas, puede tener que tenga que ver con alguna inundación, pero no es lo que pasa, ni la luna es la que marca la venida de Cristo. Téngalo así por seguro. Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pero dice cuándo, por eso hay que observar, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Su Biblia dice lo mismo, hermanos. Entonces dice
que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Pero dice cuándo va a pasar. ¿Cuándo? Antes de la segunda venida del Señor. William, ese es el día grande y espantoso de Jehová. Y antes de la segunda venida del Señor, no solo la luna se convierte en sangre según la interpretación de Juan, tiene que pasar, según toda la Biblia, y se llama correlación, o contexto bíblico, un montón de cosas, no solo una luna convertida en sangre, ni que el Papa ande la ONU. Tienen que pasar un montón de cosas antes. Por ejemplo, tiene que pasar la gran tribulación, según Mateo capítulo 24, vamos a leer ahora casi todo. Me pregunto, la cosa está horrible, ¿cuántos dicen aló? Pero esta no puede ser la gran tribulación. Y le voy a decir por qué no es la gran tribulación. Porque yo estoy aquí. Por eso, nada más por eso. Porque yo no me he ido en el rapto, esta no es la gran tribulación. Ni es lo que Dios describe como la gran tribulación. Ya me enchaqueté porque me da cólera que la gente no lea la Biblia, hermano. Aquí hay gente muy vieja a venir a la iglesia para que esté con miedo hoy y no pueda dormir. No duerma de cólera hoy de que tiene que leer más la Biblia, de que necesita un curso de leer la Biblia y aplicar lo que viene a la iglesia y deje de estar durmiéndose en los laureles. Y ponga atención. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Pero lo que menos tiene importancia aquí para marcar la segunda venida es si el sol se convierte en tinieblas o la luna en sangre. Y voy a decir algo más. Nunca se persigue con ningún predicador ni conmigo. No quiero que nadie salga hoy, que hoy no viene Cristo porque el pastor Diego lo dijo. Eso me repugna a mí. Porque hay un pastor que todo el mundo se persina ahí en la tele, Armando Alducin, que como saca unos estudios de un montón de pasajes y todo, lo que el hombre diga es casi vice Jesús, dijo el hermano. Y hace poco salió diciendo, y ahí está en internet, que en septiembre de este año venía Cristo. Después lo cambió, que cuando venga en algún tiempo que venga va a ser en septiembre. Cuando la Biblia habla del mes noveno en el libro de Ageo, el mes noveno de los judíos no era el mes noveno de nosotros, no equivale. El mes noveno de ellos no es septiembre. Y además, ponerle fecha a la venida de Cristo es falsa doctrina, lo diga San Diego del Coloquio. Y cualquier pastor renombrado de Costa Rica que lo diga, se está saliendo del saco. Y la iglesia debe tener cuidado porque está siguiendo hombres. En Joel habla de la luna en sangre. En Hechos 2:20 lo nombra, pero está nombrando a Joel. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Es que no quiero parecerme a este pastor cuando leo él, es diferente. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, y antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y lo que dice antes es lo que hemos hablado del avivamiento. En los postreros días, según escribió Joel, pondré mi espíritu sobre toda carne. Así dice Joel. Hechos lo vuelve a leer. Es Pedro predicando en el capítulo 2 sobre lo que acaba de pasar en Pentecostés. Nombra lo que dijo Joel y nombra de un avivamiento porque la gente está criticando por qué están hablando en nuevas lenguas. Ubiquémonos. Nombra lo que dice Joel, que en los postreros días pondré mi espíritu sobre toda carne, los jóvenes verán visiones, sueños, los viejos, todo eso. Y después nombra también lo mismo, él sigue, y nombra esta parte de Joel. Dos pasajes porque Hechos lo repite, pero digamos que hay dos pasajes. Y Apocalipsis, capítulo 6, verso 12, es el tercer pasaje que habla de una luna roja. Le repito, hermanos, yo estaba picado por hacer de esto un exégesis. Pero lo hago por encimita para que vea que no es difícil estudiar la Biblia. Solo agarre los pasajes que se correlacionan con respecto al tema que estamos hablando. Busque una concordancia y busque luna roja o busque luna en sangre, que es lo que dice en realidad. Apocalipsis 6:12, miré, cuando abrió el sexto sello, aquí hay algo que hay que observar. Aquí está hablando de los sellos. ¿Estamos bien? Y aquí hubo un gran terremoto, primero. Lo primero que tenía que tener ustedes, agua, atún, un radio o batería para el terremoto de hoy. Que si bien es pura chiripa, yo una vez se lo digo. Porque todo lo que tiene que pasar hoy, de nada le sirve el agua. Para aplicar este pasaje literalmente.
El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Tercer pasaje que habla sobre una luna de sangre. No hay más. Desde Génesis hasta Apocalipsis solo hay 3. Primero en el libro de Joel capítulo 2. Tercero en el libro de Hechos capítulo 2. El segundo. Y tercero Apocalipsis capítulo 6 verso 12 hablando del sexto sello. Y las estrellas del cielo cayeron. Vean todo lo que sigue pasando. Hasta, bueno, ahorita dentro a los sellos. Cayeron sobre la tierra como la higuera. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hasta aquí todas las catástrofes eran para los seres humanos. Ahora la catástrofe viene con el cosmos. Interprete esto y se dará cuenta que es un acontecimiento demasiado fuerte. Estrellas cayendo, luna en silicio, sol en silicio, luna, ve el sol como está hoy, solo para que vea el sol como está hoy. El sol de hoy debería estar oscuro y negro. ¿Me equivoco? ¿O es que el sol y la luna salen juntos? El sol negro, ya está. Y la luna roja. ¿Qué han habido lunas rojas a través de los años que usted no se imagina cuántas? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Para que las islas se muevan, para que los montes y todo. Esto fue un terremoto de una magnitud increíble. Eso tiene que ser fuerte para que varios grados de la ubicación de las cosas se muevan, como el terremoto ahora en Chile, el de Japón, se movieron pero como 1 o 2 grados. Para que esto sea, es un socollón, hermanos, que bueno, ni le digo. Los judíos siempre habían pensado, hermanos, que el fin de la historia se desarrollaría en un momento cuando el universo sería sacudido. Y estas imágenes, esto es un estudio que yo hice de Apocalipsis aquí en la iglesia. De eso lo busqué hoy y lo toqué. Y estas imágenes se pueden ver superabundantemente en el Antiguo Testamento. En la imagen de Apocalipsis 6 aparecen 5 elementos importantes que irían a pasar hoy. En ese día en que Cristo venga, eso es definitivo. Es el día de la segunda venida del Señor según Apocalipsis. Que según los cristianos que creemos en el rapto, pasa apenas termina la gran tribulación. Voy a decirle algo. La gran tribulación, según el modo de entender de este humilde parroquiano, se divide en 2 partes. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de lo que es verdaderamente una gran tribulación, que sería un periodo de persecución, de falta de alimento. En los primeros 3 años y medio, que en algunos momentos en la Biblia habla de 3 años y medio, en otros dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, porque tiempo es un año, tiempos, 2 tiempos, que es 2 años, y la mitad de un tiempo, medio tiempo, 3 años y medio. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Y en otras nombra, creo que son 1245 días o 46, que son 3 años y medio igual. Durante los primeros 3 años y medio, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, esto no es una gran tribulación, es un gobierno de aparente paz. Es un gobierno universal donde el anticristo se va a dar a conocer como un líder. Durante esos 3 años y medio de la tribulación, William, esto no puede pasar. Los sellos, que son catástrofes, no son abiertos en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Los sellos en los cuales está el sexto sello no son abiertos en los 3 años y medio de la gran tribulación, que sería tribulación. Son abiertos en la segunda etapa, que es la gran tribulación, las catástrofes y los juicios y las trompetas. No sé si me doy a entender. Para alguien que estudie la Biblia, y que esta iglesia y muchas le huyen al Apocalipsis, pero ya aquí hicimos un estudio de Apocalipsis. De hecho, esto lo toqué, y Luisito tiene por ahí los papeles, de algunos de los papeles que yo di aquí en los estudios de Apocalipsis. ¿Verdad, Macha? Ella tiene todo. Ve qué importante, usted lo pudo haber consultado y leído. Es literal lo que estoy diciendo, no estoy diciendo nada nuevo.
En los 3 primeros años y medio no se abren los sellos ni las copas, no se derrama la ira de Jehová. Todavía los 4 ángeles de los 4 vientos no se les ha dado permiso de desatar los vientos de los 4 puntos cardinales para arrasar la tierra y un montón de moradores y muertes. Esto tiene que suceder en los segundos 3 años y medio, tiempo sin la mitad de un tiempo. En los primeros hay paz, en los segundos hay juicios. ¿Me doy a entender, hermanos? Si esto sucede, porque es durante la gran tribulación. Para el que no sepa lo que es la gran tribulación, es un periodo de prueba. Actualmente estamos en la época de los gentiles, donde los israelitas no recibieron la palabra y fue dirigida a los gentiles, y los gentiles hoy podemos ser salvos gracias a eso. Pero se va a acabar el tiempo en los gentiles cuando sea el rapto de la iglesia. Es marcado por lo siguiente, escatológicamente. Escatológico significa acontecimientos finales. Necesito mucho tiempo, una pizarra y un video, pero le dije que no iba a profundizar mucho. Cristo viene en las nubes. En el rapto Cristo no es visible. Desde una nube Él va a llamar a su iglesia, y la iglesia va a ser arrebatada juntamente con Cristo en las nubes, dice, para ir. Mientras que aquí hay 7 años de tribulación o de gran tribulación, la iglesia va a estar en las bodas del Cordero, que duran 7 años. ¿Aló? Entonces, primero el rapto, la tribulación, 3 años y medio, o gran tribulación, pero dividido en aparente paz, y una gran tribulación, 3 años y medio. ¿Me voy a entender, hermanos? Cuando termine la gran tribulación, los 7 años, la segunda venida de Cristo y todo esto que viene aquí, cuando es abierto el 6º sello, que tiene que ver también con la última trompeta. Hay varias cosas que son al momento. Definitivamente, si esto sucede, va a ser en la segunda parte de la gran tribulación, y marca la segunda venida de Cristo, donde los elementos ardientes serán consumidos, según Pedro y el capítulo 24 de Mateo. ¿Cuántos estamos aquí? Lo estoy enredando, le estoy dando pasajes. No quiera que le dé hoy toda la miel de abeja. Va y lea la Biblia con una lapicero ahora a la casa. Va a haber un terremoto. Va a haber oscurecimiento del sol y la luna, que ya no pasó el del sol. Va a haber una caída de estrellas. Aquí tengo un montón de citas. Va a haber un enrollamiento del cielo, donde esto se va a poner terrible. Y va a haber movimientos de montañas, de mares y de islas. Esto es una catástrofe. Es más, la Biblia agrega más adelante que va a morir la 4ª parte de los moradores de la tierra. ¿Estamos bien? Antes de que pase el 6º sello, no hay 6º sello sin primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello y quinto sello. Del primero al 4º sello son los 4 caballos de Apocalipsis, con los 4 jinetes de Apocalipsis. Yo no sé si usted los ha visto, pero yo no los he visto ni en pintura. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, es el primero, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como voz de trueno, ven y mira. Y el versículo 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Primer sello, el jinete del caballo blanco. El caballo blanco de Apocalipsis no es Cristo. Cristo es el jinete del caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis. Pero no es porque estas son plagas, porque estos son juicios sobre la tierra. No es este caballo blanco y su jinete, no es Cristo. El del capítulo 19 sí, y tenía un cinto sobre él que decía que su nombre es fiel y verdadero. Ese es Cristo. Pero este jinete del caballo blanco, que la gente confunde, no es Cristo. Hay 2 jinetes, hay 2 caballos blancos. En el primero, capítulo 6, verso 1, es el primer sello antes de que la luna se ponga roja, porque si no ya Cristo habría venido ahí. Cristo viene hasta el 6º sello. Estamos bien, hermano. Es más, yo no pretendía extenderme tanto, quería hacerlo más sencillo, pero no puedo, no me deja mi conciencia. Miré y he aquí un caballo blanco, verso 2, y el que lo montaba tenía un arco, le fue a dar una corona, salió venciendo y para vencer. Y el nombre de la corona ahí en griego es diferente al de Cristo, y lo que está hablando es de los comandantes cuando ganaban,
Está hablando de un arco que tiene que ver con guerra. El caballo blanco y su jinete representan la conquista, que tiene que ver con catástrofe y guerra. No ha pasado esto todavía, una guerra universal. Apocalipsis 6:3, caballo bermejo o rojizo. Cuando abrió el segundo sello, porque lo del sol y la luna es hasta el sexto sello, me estoy dando a entender, y no hay sexto sin primero y sin quinto. El segundo sello dice, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, ¿qué lleva? Bermejo o rojizo. Y el que lo montaba le fue a poderle quitar de la tierra paz. Está hablando de la segunda parte de la gran tribulación, ¿verdad? Está hablando de catástrofes. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Entonces, hermano, el segundo caballo y su jinete es el que va a quitar la paz de la tierra. Por lo tanto, tiene que ver con guerras civiles y con guerras por todos lados. Más bien tenga cuidado, porque ahora lo que hablamos es paz. A usted no le da miedo cuando usted lee la Biblia. Que cuando oigan de paz y paz, tengan cuidado porque va a venir tribulación repentina. La FARC firmó un acuerdo de paz. El presidente de Cuba estuvo en la ONU y está firmando casi un acuerdo de paz con Estados Unidos. Hace mucho no había tantos presidentes. Fidel Castro tiene años y años de no ir a la ONU. Ahora el hermano de Fidel Castro estuvo en la ONU. Paz, paz. La Biblia dice, porque vendrá tribulación repentina. Segundo caballo, caballo rojizo. Segundo sello. Tercer sello, el caballo negro, Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, yo no lo estoy bateando, estoy leyendo. Oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Aquí habla de hambre. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Un denario era el salario de un día de un peón. 2 libras de trigo iban a costar un denario. 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañan ni el aceite ni el vino. Está hablando de lo básico para los judíos. Va a haber hambruna. No era tanto que no había comida, Amaris, es que iba a estar muy, muy cara. Pastor, así estamos. No, todavía no hemos llegado a eso. Está caro, pero no está como en eso. Así que el caballo negro y el jinete del tercer sello representan el hambre. Se trata de una hambruna muy seria y capaz de causar grandes sufrimientos, pero no lo suficiente como para matar. Hay trigo, hay cebada, pero a un precio prohibitivo. Cuarto sello. Estamos aquí, hermanos. El que salga hablando de la luna hoy es porque está en la luna, hermanos. Apocalipsis 6:7, cuando abrió el cuarto sello. Por eso le dije, ponga atención cuando lee. Estamos hablando de los sellos. Pasan durante la segunda parte de la gran tribulación, después de los 3 primeros años y medio de la gran tribulación. ¿Estamos bien, Antonio? Antonio sí le gusta esto, ¿eh? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. ¿Son plagas o catástrofes? Y dijo, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía un nombre, muerte. Y el Hades le seguía. Y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Vemos? Antes de que venga lo de la luna, hay una catástrofe donde la cuarta parte de la tierra muere. ¿Usted ha oído algo de eso? Antes de que venga la luna de hoy, que se acaba el mundo. ¿Usted ha oído eso, Gilda? No se ha muerto la cuarta parte todavía, ¿verdad? Porque esto todavía no ha sucedido. Entonces, ¿en qué país vive? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Se van a andar comiendo a más de uno. Hermanos, este cuarto caballo amarillo, donde habla de tiempos terribles, pero no los tiempos de destrucción final todavía, no van a ir más allá, de manera que no extinga la raza humana. Este era un color como verdoso, ese amarillo. El color de la gente que se ha llevado una gran impresión, de un susto, de una palidez rara. Y la Biblia habla muy a menudo de estos 4 juicios terribles. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 21, tengo muchas citas, no puedo nombrar porque no me alcanzaba el tiempo. Quinto sello, Apocalipsis 6:9. Todo esto sucede antes de la luna roja del sexto sello. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, que algunos allá en Kenia y en África están muriendo, pero no es esto. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor y Santo verdadero, no juzgas? Y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas
Y se dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La sangre de los mártires, hermanos, que está debajo del altar, es decir, la que es ofrecida como sacrificio a Dios. Y aquí se encuentra también una idea judía de los mártires que descansaban por un poco más de tiempo hasta juntarse con los mártires de la gran tribulación. Hasta que el número de los mártires que iban a morir por la causa de Cristo sea totalmente completado. Los judíos creían que el drama de la historia, Mateo 24, tiene que ser desarrollado totalmente. No podían estos mártires tener la venganza que piden hasta que todos los mártires que iban a morir por Cristo murieran. Ese es el quinto sello, donde los mártires reclaman hasta cuándo Dios iba a vengar su causa. Estamos aquí, hermanos. Si con lo que hasta aquí he dicho, ¿tiene usted algo claro con respecto a la luna roja de hoy o de mañana? O más bien, si con respecto a lo que aquí digo, más bien le he dado más dudas y hoy no va a poder dormir por la luna roja, que no me acuerdo si era hoy, era hoy. Déjeme decirle que hoy no es este acontecimiento final, porque sería la segunda venida de Cristo lo que lo marca. Que antes de ese sexto sello de Apocalipsis, que solamente lo habla en 3 partes de la Biblia, en el libro de Joel capítulo 2, en el libro de Hechos capítulo 2, en Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Antes de ese sexto jinete, de ese sexto sello, hay 5 sellos que no han pasado. En uno de ellos, en el tercero, el caballo amarillo, muere la 4ª parte de los seres humanos, que no ha pasado todavía. Entonces hoy, hermano, recite aquel verso que dice todo cristiano: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos alaban a Dios? Con Mateo no voy a explicar mucho, voy a leer y a resaltar algunas cosas que puse en negrita. Estudiar la Biblia en la computadora puede ser poner en negrita, poner datos, es usar algo más que los ojos. Mateo capítulo 24, verso 3. Vamos a leer mucho, después estamos en el mes de la Biblia. Mateo 24 es una correlación apocalíptica. Es una correlación escatológica. Escatología es el estudio de los acontecimientos finales. Cuando usted lea Mateo 24, tiene que ver con los últimos acontecimientos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, porque le preguntaron los discípulos aparte, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Se oyó, Luisito? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hace poco se murió el Cristo hombre, ¿verdad? Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero las guerras y los rumores de guerra que dice, pero aún no es el fin, cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra. Quede claro, ya casi en la última tiempo, porque oiga, la Biblia dice que cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, pero por favor, termine de leer, cuando oigáis de guerra y rumores de guerras, no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto no es el fin, principios de dolores serán. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Vean lo que va a pasar. Todo esto antes. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, lo hemos visto, el amor de muchos se enfriará. La gente comete crueldades. Estamos en los últimos tiempos, pero no estamos en el fin. Todavía falta mucho.
Es más, ponga atención, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vean lo que dice el versículo 14, para que lo aplique ya. Con este versículo usted puede explicar lo de la luna. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin. Pregunto, por un televisor de 40 pulgadas de los viejos, ¿ha sido predicado hoy el evangelio a todo el mundo? ¿Sabe cuántos hindúes no conocen a Cristo? ¿Sabe cuántos amarillos chinos no conocen a Cristo? ¿Sabe cuántos, según este versículo 14 de Mateo 24, será el fin? Cuando haya sido predicado este evangelio a todo el mundo. Patricia, este evangelio no ha sido predicado a todo el mundo, hoy no es el fin del mundo. Por tanto, otra cosa que tiene que pasar, aunque ya está presente el espíritu del anticristo, no se ha manifestado el inicuo. Todavía nadie sabe quién es el anticristo, no es el Papa. No es Fidel Castro, que ya está, salvo que resucite estos días y salga hecho un carajillo. Pero que ya, eso sí, es duro de matar tres, ¿verdad? Pero no se ha manifestado el anticristo, ¿estamos bien? El espíritu del anticristo sí, pero el anticristo no. Por tanto, una señal que hay que tener, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que el que habló el profeta Daniel, y agrega, el que le entienda, recuerden que es Cristo, aquí no es ni Juan el que está predicando. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén embarazadas y de los que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra vida no sea en invierno con la nieve, ni en día de reposo, un sábado para los judíos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, otra cosa para callar a más de uno, hermanos, para que estudie. Hermanos, es que ahora el tiempo se va así. Es cierto, ¿verdad que sí? Porque la Biblia dice que si aquellos días no fueran acortados, es que Dios los acortó. Está hablando de los días de la gran tribulación. Los días de la gran tribulación están acortados, son solo 7 años. Alrededor de 2500 días. La gran tribulación no va a durar más de eso, William. Fueron días acortados. Si estos días no hubieran sido acortados, Dios guardísimo. No está hablando de ahora. Hay que ubicar en el contexto cuáles días son acortados. Los días de la gran tribulación. Son 7 años y medio. Están acortados. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, aquellos de la gran tribulación. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis. Voy a decir algo acá. La abominación desoladora es el anticristo. Va a entrar al templo, porque va a haber un templo, se va a reconstruir en Jerusalén. Conste, hoy en día no se ha reconstruido el templo. La gente que anda viendo profecías. Ya hubiera sido noticia retana que el templo de Jerusalén fue reconstruido, ¿cierto? Dicen que ahí están los planos. Dicen que los judíos han ido recogiendo dinero para reconstruirlo. Pero el templo de Jerusalén no ha sido construido. La abominación desoladora es el anticristo entrando al lugar santísimo del templo a sacrificar un cerdo donde se tiene que sacrificar un cordero. No hay ni templo menos abominación desoladora. ¿Aló? Como ya pasó en los tiempos de ya esto pasó, es lo que se llama una profecía de doble cumplimiento. Si no me equivoco, para el año 60, por allí después de Cristo, Antíoco Epifanos, ¿está bien, Luis? A mí se me ha olvidado, me di tiempo para acordarme. Entró y sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. Muchos creían que era el libertador, muchos van a creer que el Mesías, incluso sobre todo los judíos, es el anticristo, por lo que va a traer paz, va a ser aquel que va a liderar con fuerza como ellos esperaban. El judío nunca esperó a un Mesías que viniera en un pollino,
o en un burrito. Pero ese va a venir triunfando, el anticristo, y lo van a alabar como el Mesías. Pero cuando ese hombre sacrifique un cerdo en el lugar santísimo, los ojos de todo el mundo se van a dar cuenta, y sobre todo los judíos, que ese no podía ser el Cristo, porque el Cristo nunca iba a sacrificar un cerdo donde tenían que sacrificar solo corderos. Hello. La abominación desoladora tiene que pasar antes de esa luna roja, que no va a marcar tampoco. Porque se levantarán falsos cristos, 24, falsos profetas. Yo sé que me pasé, hermano, pero usted me perdona, ya voy terminando, estoy solo leyendo. Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, miren que hoy hay luna roja, miren que mañana está la luna azul de los pitufos, no le haga caso a nadie. No salgáis a mirar, no salgáis a mirar, no lo creáis, porque como el relámpago, vea cómo es la venida del Señor, sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y lo que narró Apocalipsis 6, del séptimo, 6:12, del sexto sello, está hablando de la segunda venida del Señor. E inmediatamente, vea otra vez de las estrellas, después de la tribulación, ¿cuándo va a pasar, Luis? ¿Después de qué? De la tribulación, como les dijo el pastor ahorita, Diego. De aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es lo que le acabo de leer en Apocalipsis 6:12. Es lo mismo. No habla de luna roja, habla de una luna oscura, de un sol oscuro, de estrellas cayendo. ¿Pero cuándo? Ahí marca algo, William. Después de la tribulación de aquellos días. ¿Aló? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Todo ojo le verá con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Y lo voy a dejar ahí, hermanos, nada más. Para que lea, se compre un lápiz antes de ir a la casa, se compre un cuaderno y una libreta, se compre una Biblia si no tiene, consígase una Biblia versión lenguaje sencillo y empiece a leer la Biblia, porque si no, vamos a tener un pueblo engañado toda la vida. No le hablé de un exégesis, ni siquiera comenté Mateo 24 sobre los acontecimientos finales. Pero vuelvo a la palabra con la que empecé hoy. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Lea la Biblia, estudie la Biblia, ámela y aplíquela. Y nunca tenga miedo a lo que la gente diga acerca de la venida del Señor, porque eso equivale a Él aquí, Él allá. Imagínense que hoy viene Cristo. No es una luna roja la que va a marcar la venida de Cristo, eso no. Hay una serie de acontecimientos que si usted me dice hoy que ya Cristo vengo, yo le digo que no. ¿Se acuerda por qué, Luis? Porque dice que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos cuando Él venga. Y el monte de los olivos se va a partir en dos, y eso no ha pasado. Cuando el monte de los olivos se parte en dos, yo no voy a estar aquí, yo no sé usted. Si usted no se espabila y busca a Cristo, usted sí lo va a ver, yo no lo voy a ver. Yo voy a venir con Cristo cuando Él se pose sobre el monte de los olivos. Me duele ver a la iglesia cuando comenta tantas cosas. Me duele ver a pastores, líderes evangélicos internacionales y de Costa Rica hablando cosas, creyendo tener toda la verdad y cayendo más bien en falsa doctrina. Pero me duele que seamos porfiados y que a todos le digamos que sí, hermanos. Observe, interprete, correlacione y aplique. Estudie la Biblia. Que Dios le bendiga, hermanos. Hay ventas al final del culto y nos vemos, si Dios quiere, la otra semana. Gloria a Dios.